Amén. Gracias, poderosa alabanza. Démosle un aplauso, por favor, al Señor por esta alabanza tan hermosa, maravillosa. Buen día, mis amados, bienvenidos. Qué gusto, como siempre, qué placer para mí poder estar reunidos con cada uno de ustedes, ministrando esta verdad poderosa, esta verdad presente que ha cautivado toda nuestra existencia. Así que bienvenidos a este tiempo de seguir construyendo, edificando en esta palabra que es poder, que es vida, que es autoridad para vivir de acuerdo al orden marcado por Dios, al orden marcado en la cruz, un orden de victoria, de vida eterna, de gozo, de paz, de toda la bendición que ya tenemos en Cristo. No estamos buscando bendición, somos bendecidos en Él. Les pido, por favor, nos unamos en oración para entregarle al Señor este tiempo y Él siga alumbrando el ojo de nuestro entendimiento, siga ministrándonos, siga fortaleciéndonos. Espíritu Santo querido, te damos gracias por este día tan hermoso. Gracias porque estamos reunidos para expresar a Cristo, para manifestar tu gracia, para manifestar tu verdad. Por favor, sigue edificándonos, sigue abriendo nuestros oídos espirituales, sigue operando en nuestros ojos espirituales, alumbrándolos con esta verdad que siempre va a traer un confort, pero también un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Gracias te damos, Padre. A ti te entregamos este tiempo. Amén. Amén. Vamos a continuar con la serie La Iglesia Gloriosa, columna y baluarte de la verdad. Esa verdad que al conocerla nos ha hecho libres. Eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace la verdad. Por eso oramos siempre al Señor, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra del Espíritu. Hemos hablado sobre el inicio de la iglesia, de dónde procede la iglesia. La iglesia salió de Cristo después de la cruz y se inició con la venida del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar quiénes componen esta iglesia gloriosa. Y no estamos hablando de un edificio donde nosotros nos reunimos, un lugar hecho por manos de hombres. No, estamos hablando por ese templo vivo, por ese organismo vivo que es la iglesia del Dios viviente, donde Él opera, donde Él se mueve, donde Él nos habita. Así que es glorioso. Vamos a hablar hoy sobre quiénes la componen y el desarrollo de la expresión de Cristo a través de su iglesia. Así que para ello vamos a ver en Efesios 1. Y aquí me impactó tanto y me impacta siempre este primer capítulo de Efesios porque es trascendental. ¿Sabe por qué? Porque escribe o nos muestra una iglesia que primero no fue pecadora esperando una salvación o ser perdonada. Nos muestra nuestra elección eterna antes del pecado. No nos muestra pecadores que luego van a ser perdonados. Nos muestra una elección eterna del amor de Dios. Entonces veamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, este primer capítulo de Efesios es realmente maravilloso para poder entender esa elección eterna de Dios antes de la fundación del mundo, antes que el hombre haya pecado. Él nos diseñó, Él nos escogió en Cristo, nos concibió en Cristo para su gloria. Esto es maravilloso, esto es trascendental, esto necesitamos que se quede bien grabado en nuestro corazón, porque sin duda alguna pasamos por situaciones difíciles, pasamos a veces también, cometemos errores o pecados y viene la culpa, pero cuando entendemos que la elección eterna de Dios fue antes de todo, y si Él nos eligió antes, esa elección permanece. Podemos ver también esta misma realidad gloriosa, la podemos ver remontándonos al Génesis, al principio de la creación. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es ser creados a la imagen de Dios? Esto, ¿sabe qué opera en cada hijo de Dios? Identidad. Usted fue creado a la imagen de Dios. Y nosotros vemos que un espíritu no tiene una imagen física, porque es espíritu, es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que se opera? La identidad de Cristo en nosotros, su carácter, su esencia está en cada hijo de Dios. Es maravilloso. Entonces, creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para manifestar su carácter, para manifestar y expresar a Cristo. 28. Y los bendijo Dios. Aquí podemos conectar con Efesios 1. Nos ha bendecido antes de la fundación del mundo y estaba estableciendo su bendición después de crear al hombre. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Amados, estamos hablando sobre quiénes componen la iglesia, pero también el desarrollo de la expresión de la iglesia. Entonces, fructificad. ¿A qué nos está llevando? Aquí nos está hablando de madurez, porque la palabra nos habla del fruto del Espíritu. Todo lo que nosotros necesitamos para operar de acuerdo a la imagen, al carácter de Cristo, ya lo tenemos en la nueva naturaleza, pero se tiene que desarrollar. Entonces el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, la humildad, van desarrollándose a medida que, como hablamos el anterior domingo, la iglesia pasa desde su inicio por dos etapas, desde que aceptamos a Cristo. La primera es la extensión y la formación de Cristo en nosotros para la madurez. Y la segunda es la extinción. La segunda es la extinción del ego, la anulación del yo, del ego que nos hace tanto daño. Entonces, fructificad, multiplicaos. Necesitamos llenar la tierra de hijos de Dios que puedan manifestar la expresión de su carácter, de su naturaleza. ¿Cómo nos multiplicamos? Por el amor que vean que nos tengamos unos a otros. Nos multiplicamos por hablar la verdad de Cristo Jesús, el Señor, que nos estableció en un orden nuevo del Espíritu, en esa nueva creación, en esa realidad que nosotros podemos experimentar hoy, a pesar de
a pesar de cualquier situación. Y también la multiplicación de las familias, los varones y las mujeres unidos para multiplicarse, para desarrollarse en las generaciones. Llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí también nos está hablando de madurez. Apocalipsis 20 dice que se sentaron en tronos aquellos que tenían la facultad para juzgar. Qué maravilloso, amados, es juzgar no en la carne, sino en el Espíritu. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces una persona madura no va a juzgar por lo que vean sus ojos, va a juzgar por el Espíritu, como Jesús. Y señoread en toda la creación, señoread. Por último, el gobierno, ese gobierno interno del Espíritu que va a traer orden, no solamente a nuestras propias vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, pero también a la nación. Qué importante es una iglesia entendida, una iglesia madura que pueda manifestar el orden de Cristo. Pero, cuando la mente no es renovada, cuando no nos renovamos en el entendimiento de nuestra mente, vamos a tener vidas frustradas, derrotadas. Y no estoy hablando de fracasos temporales que todos los tenemos. Estoy hablando de una mentalidad de fracaso, de una mentalidad de derrota. Vamos a ir viendo cómo nuestros pensamientos son tan poderosos y son en el marco de la verdad de Dios, de la bendición de Dios, que pueden hasta modificar nuestro ADN. Es importante entender que nuestros pensamientos se vuelven realidades físicas en nuestro cerebro. Se vuelven paradigmas, realidades físicas que pueden operar una conducta, que más bien operan una conducta. Esto, de acuerdo a lo que pensamos, puede ser negativo o positivo. Entonces, la importancia de renovar el entendimiento con la palabra de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tienen la mentalidad de derrota? No se puede, no, ya perdimos, ya no se pudo, ya no se hizo, no lo voy a lograr. No, amados. Cuando dice los predestinó para que sean hijos suyos, no está hablando de una predestinación arbitraria, una elección arbitraria. Está hablando de un destino de victoria, un destino glorioso. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Padre, de dónde salimos, de dónde vinimos a esta tierra, va a cambiar todo nuestro ser. ¿Sabe que nuestros pensamientos pueden provocar entre el 75 y 98% de las enfermedades? Porque activan el estrés. Importante alinear nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, a la verdad de Dios, a la verdad de lo que somos en Él, a la verdad de la pasión que Él nos tiene, de su amor, de su verdad. Entonces, muchas personas, por no conocer esto, viven vidas muy duras y muy difíciles siendo hijos amados y herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y sabe qué? La elección de Dios para nuestras vidas no solamente fue antes de la fundación del mundo. Después de que el hombre pecó y falló y murió espiritualmente, Dios nos volvió a elegir. ¿Y a quiénes eligió? ¿Por qué digo a quiénes eligió? ¿Sabe por qué? Porque el tener la naturaleza carnal, caída, de pecado, trajo una degradación al ser humano. Operó una degradación porque el diseño de Dios fue alterado. El espíritu que tenía que gobernar murió. Y el alma comenzó a gobernar, lo cual no estaba diseñada para gobernar.
Y de ahí vemos tantas detracciones, de ahí vemos tanta perversión, tanta maldad. Pero ¿sabe qué? La buena noticia del Evangelio. Por eso es que amo a Cristo, amo el Evangelio, porque son buenas noticias de salvación, de libertad para todo aquel que cree. No dice otra cosa, no dice que hagamos grandes hazañas para participar de esta maravillosa realidad para aquel que cree. Esto es por fe, amados. El fundamento de nuestra vida es la fe en Jesucristo y en la obra de la cruz. Entonces, vamos a irnos a 1 Corintios 1:26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Diga, escogió Dios. Oiga, Él no se limitó, no se volvió atrás de su elección primaria, primera, antes de la fundación del mundo. No, así, terribles como éramos, nos volvió a elegir. Nos volvió a elegir a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces ahora usted es sabio porque tiene a Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Justificación, es justo. Santificación y redención, es santo. Y ha sido redimido, ha sido liberado. Esta es una realidad espiritual en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, que tiene que trascender. Y por eso estamos hablando hoy sobre la madurez, sobre la expresión de Cristo, que tiene que trascender a nuestra alma. Entonces, muy importante entender que Él no se arrepintió de habernos elegido, mantuvo firme su elección y mandó a su Hijo. Ya todos sabemos lo que pasó con el primer hombre y lo que operó en el ser humano. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero la gracia de Dios siempre tiene un pero para quitar lo negativo y establecer su amor, su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. No es por obras. No hicimos nada para ser salvos. Es más, no conocíamos ni queríamos a Dios. Su gracia nos atrajo. Su gracia previa nos hizo entender algo para aceptarlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
cualquier cosa buena que podemos hacer no es por obra, es por causa de aquel que vive en nosotros. Es por causa de aquel que nos habita. Es por causa de aquel que nos gobierna. Entonces, esta vida es maravillosa. Pero cuando no la podemos entender, como dije antes, vamos a vivir en una mentalidad de derrota, vamos a vivir sin propósito. Amados, Miles Monroe dijo algo hace años que impactó mi corazón. Él dijo, la mayor tragedia no es morir, es vivir sin propósito. Acuérdese bien, la mayor tragedia no es la muerte, no es morir, es vivir sin propósito. Pero ¿cómo es que vamos a tener propósito? La gente busca en lugares equivocados su propósito. Parten del lugar errado. El propósito siempre está en Dios. Cuando partimos de Él, cuando partimos de Dios, podemos buscar, ¿para qué estoy? ¿Para qué nací? ¿Qué? No, y eso lo hablan varios libros. Usted no le va a preguntar al invento para qué fue creado, cuál fue la intención de su creación. Le va a preguntar al inventor del invento para qué fue creado, o al manual de instrucciones. Entonces, mis amados, ¿a quién le vamos a preguntar, Señor? Estoy aquí en esta tierra, ¿cuál es la asignación que tú me has constituido para hacer aquí en la tierra? ¿Cuál es la asignación que me has dado para operar en esta tierra? Porque cada uno de nosotros hemos sido constituidos para operar haciendo algo en la tierra. Y dentro de esa realidad está el propósito glorioso y eterno, que es conocer a Cristo y darlo a conocer. Entonces, y esa es la expresión del desarrollo de la vida de Él en nosotros, esa es la madurez, de eso se trata. ¿A quién estamos expresando? Si no tenemos la identidad de quién somos, vamos a expresar a cualquiera que esté de moda, a cualquiera que esté famoso. Nos vamos a copiar, ¿no ves? Los jovencitos hacen más o menos. Pero si sabemos, si entendemos nuestra identidad, vamos a expresar a aquel que habita en nosotros. Se ha manejado muy negativamente o muy equivocadamente el concepto de éxito. La gente anda tras del éxito, anda buscando el éxito, sin entender porque los parámetros del éxito del mundo, del éxito humano, son los logros personales, o ser famoso, o tener muchos bienes materiales. Pero nosotros vemos personas famosas, supuestamente muy exitosas, porque han logrado mucho, han logrado muchas cosas o mucho dinero. Pero cuando vemos un poquito más allá en sus vidas, yo digo, ¿será que eso es éxito? ¿Será que es éxito morir a temprana edad? Muchos famosos han muerto con vidas terribles a temprana edad. Eso no es éxito, mis amados. Eso no es éxito. El verdadero éxito es conocer a Cristo, es amar a Cristo, es operar y caminar en la voluntad del Padre, porque Él nos va a dar esa bendición que ya la tenemos en Él, esa prosperidad, mejor dicho, esa prosperidad integral, que no tiene que ver con cosas externas solamente, sino que sale desde adentro, desde un alma gobernable, desde un alma sujeta, alineada al Espíritu, que puede trascender en sus generaciones. Qué importante es poder entender el propósito para el cual nacimos. Y dentro de ese propósito está la asignación. Unos pueden ser médicos, abogados, arquitectos, nutricionistas, qué sé yo, tantas
profesiones que hay para elegir, para escoger, pero dentro de eso, operar desde el propósito eterno de Dios, que es conocer a Cristo Jesús el Señor. Así que vamos a irnos a Jeremías 29, 11. Dice en la versión Reina Valera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero me gustó esta versión en la NBI, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Por qué una mente no renovada siempre está pensando en calamidad? Oiga, nosotros no estamos sujetos a ningún gobierno humano. Estamos pensando en calamidad. El gobierno que nos nuclea y nos circunda es el gobierno del Espíritu, donde en Él todo opera. No hay crisis en el reino. En el reino hay justicia, gozo y paz. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero ¿sabe qué es la mayor, la hermosa noticia del Evangelio? Que nosotros vivimos en un eterno presente. Porque desde que la vida eterna está en nosotros, desde que conocemos la eternidad de Cristo, no estamos esperando en un futuro incierto. Nosotros sabemos que vivimos un presente continuo, que ya hemos entendido y hemos visto todo aquello que Dios por gracia nos ha concedido. Eso lo dice el apóstol Pablo, que nosotros ya conocemos todo lo que Dios por gracia nos ha concedido. No tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que por gracia Dios nos ha concedido. Es que entender el Evangelio es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque no se va a quedar, no va a entrar por un oído, va a salir por otro, y vamos a seguir viviendo de la misma manera. Entender el Evangelio es maravilloso. Jesús habló que cuando la semilla, que es la palabra, se entiende, va a producir fruto. Vamos a ser productivos. La evidencia de que hemos entendido la palabra de Dios va a ser el fruto, va a ser la obediencia a ese entendimiento que hemos tenido. Entonces, muy importante poder entender. Ahora vamos a irnos a este cuerpo de Cristo, a este hombre celestial corporativo que necesita crecer y madurar para la expresión de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, esto, mis amados, es corporativo. No es de unos cuantos, no es de uno solo, no es como veíamos antiguamente, solo yo, solo el pastor, solo el profeta, solo no. Esto es el cuerpo. Nosotros somos muchos miembros en un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros unidos conforman el cuerpo de Cristo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de un varón perfecto. Eso nos está conformando el Señor, nos está llevando a la estatura, a la medida del varón perfecto. ¿Cuál es el varón perfecto? Cristo Jesús el Señor. Es que
nada opera sin Él. Todo comienza en Él y todo termina en Él. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Cuando no entendemos esto, vamos a caminar por ahí perdidos sin entender la vida maravillosa que Dios ya preparó para cada uno de nosotros. Esa vida en Cristo. Y no estoy hablando, no estoy comerciando con la fe. No estoy hablando que nunca vamos a tener situaciones difíciles. No, más bien las tenemos todo el tiempo. Todo el tiempo, porque creer en Cristo, confiar en Él no nos exime de pasar lo que todos pasan. Pero la pasamos de una manera diferente. La pasamos en paz, la pasamos en gozo, la pasamos en la victoria que ya tenemos en Cristo. Porque dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo tiene que ver con su amor, amados. Todo tiene que ver con entender cuán amados somos. Todo tiene que ver con su elección, si nos eligió, como hablamos antes, para un propósito. Nos dio una asignación para operar su propósito a través de esa asignación. Entonces, vamos a continuar entendiendo algo glorioso que he venido repitiendo a lo largo de esta serie en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es muy importante en los matrimonios, es muy importante operar con el carácter de Cristo para amar, porque ¿qué es lo que necesita la mujer? Ser amada. ¿Qué necesita el varón? Según la palabra, ser respetado. Entonces, pero nuestro tema ahora es la iglesia, así que sigamos. Para santificarla, aquí veamos bien esta palabra, pongámosle ojo y reparo en esta parte que quiero hablar, que es muy importante. El Señor estuvo ministrándome. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese, tomemos en cuenta esto. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? ¿Siga? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aquí nosotros vemos el desarrollo y la expresión de Cristo. Porque si hay algo glorioso, es que sus hijos, los hijos de Dios, puedan expresar a Cristo. Pero la operación del lavamiento por la palabra de Dios es muy importante. En el griego hay dos palabras que significan palabra. Logos y rema. Entonces, el logos tiene que ver con la palabra escrita. El logos es maravilloso, es la palabra escrita, es la Biblia, la palabra escrita, porque toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso, pero es más general y más objetiva. En cambio, el rema es la palabra hablada de Dios a situaciones específicas por las que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también nosotros podemos ver ahí una palabra rema, la boca de Dios, cuando nos habla en nuestras circunstancias, cuando estamos desanimados, cuando estamos bloqueados, cuando no sabemos ya qué hacer, cuando hemos rebatido y todo el mundo nos ha hablado algo, pero una palabra rema puede cambiar todo el sentido, todo el curso de la situación
que estamos pasando. ¿Sabe para qué? Para que podamos esperar, para que podamos esperar con fe. Porque sin duda alguna el esperar es una característica, es una marca de la madurez. Nosotros pensamos que esperar es fácil, de cualquier manera que se hace, pero no. Oiga, esperar es lo más difícil que había habido. Esperar es lo más difícil. Esperar en Él, no estamos esperando en nadie más, esperar en Él es lo más difícil. Lo más difícil es quedarse quietos. Pero Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esperar en Dios, amados, es difícil. ¿Sabe por qué? Porque el alma y la carne quieren colaborar, quieren hacer algo ardientemente para colaborar para el cambio de su situación, de su circunstancia. Pero es en esos precisos momentos que Dios está desarrollando la madurez, la templanza, el dominio propio de aprender a quedarnos quietos, a esperar en Dios, a confiar en Él. Porque si hacemos a nuestra manera, vamos a estar abortando los planes de Dios, vamos a estar abortando la operación del desarrollo de su carácter en nuestras vidas. Entonces, esta palabra rema es muy importante. La palabra logos es objetiva, pero la rema es subjetiva, es lo que Dios te habla en tu interior para una situación específica. Es maravilloso, es maravilloso. Toda la palabra de Dios es maravillosa, porque también sin el logos no tendríamos la palabra rema, porque muchas veces estamos leyendo el logos, pero de ahí algo se activa. Es poderoso. Entonces, pero esa palabra rema que nos habla, aun cuando no estuviéramos leyendo la palabra. Por ejemplo, el centurión le habló a Jesús y le dijo, Señor, solamente di la palabra, rema, solamente di la palabra y mi criado sanará. El rema de Dios opera en nuestras circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces he estado en situaciones, pero terroríficas, ¿no? En situaciones muy difíciles? Y yo solamente decía, Señor, lo único que te clamo es una palabra. No le pedía que me saque de la situación. Señor, una palabra tuya. Lo único que te pido. Háblame. Muchas veces sí lo hacía, otras veces no. Me dejaba de acuerdo a su propósito. Pero una vez en una situación muy especial, sin que yo esté buscando, estaba muy afanada, afligida, y Él me habló. Habló a mi espíritu y me dijo, reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo y esperanza para tu porvenir. Esa palabra era una situación difícil con una empresa y cambió todo. Como Él lo dijo, todo lo que estaba de una manera que parecía que íbamos a perder el trabajo, todo se volcó al otro día. Entonces, Dios es bueno, amados. Y esa palabra viva, esa palabra rema, que es Él mismo. Fíjense, los judíos tenían el logos, estaban llenos de logos, pero sus corazones endurecidos. Podían recitar el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. De memoria lo podían recitar. Pero, ¿les cambió en algo? Crucificaron a Jesús. Porque nunca aceptaron la palabra viva. Nunca aceptaron el espíritu vivificante. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la palabra viva. Por ejemplo, Juan 3:16, todos lo conocemos y hasta de memoria no los conocemos. O no puedo generalizar, pero muchos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo podemos recitar de memoria. Pero cuando el rema opera, voy a entender, oh, me amó a mí me amó. Antes lo entendemos, a todo el mundo, no estamos apropiando esa palabra. Ese es el rema de Dios que se hace carne en tu espíritu. Me amó a mí, se entregó por mí. El rema de Dios. Qué importante es oír y oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leamos la palabra, amados, y estemos atentos para escuchar su voz. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de la fe es oírle a Dios. Oírle a Dios. Oír su voz. Esa voz que no es tan resonante, pero es una vocecita, pero al mismo tiempo tan firme y poderosa que cambia todo el sentir que podamos tener en ese momento. Así que el rema de Dios, Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, rema, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amados, ¿por qué la iglesia se adormece? ¿Por qué la iglesia no avanza? Ha dejado de oír el rema de Dios. Y este es el tiempo en que nosotros estamos orando y clamando por un despertar, por un avivamiento con reforma, un avivamiento con entendimiento de la obra de la cruz, el rema de Dios. Así que veremos, estamos viendo ese despertar de Dios, ese despertar del Espíritu, pero lo veremos en toda esta nación, porque estamos orando, estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Que todo su cuerpo, todos sus hijos, su iglesia, se despierten y puedan a cada día ser guiados por el Espíritu. Entonces, qué maravilloso es poder entender esta realidad. Estaba viendo acerca de la renovación del entendimiento, lo que dice Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y estaba viendo la epigenética, que es una ciencia que estudia los cambios hereditarios de acuerdo a los genes, a la activación o desactivación de los genes. Amados, cuando nuestros pensamientos cambian, ¿sabe qué va a pasar? Se va a modificar nuestro ADN, o para bien o para mal. Si son pensamientos de la fe, de victoria, la verdad de Dios, logos o rema, va a operar un cambio trascendental en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Eso va a operar un bienestar mental y físico, porque nuestro cerebro es maleable, moldeable. Se pensaba antiguamente que era estático, que no se podía hacer cambios, que el daño cerebral era irreversible. Pero no había sido así. La palabra de Dios siempre tuvo la razón, y los científicos hoy que están conociendo esta realidad, están viendo grandes avances, progresos en sus pacientes. Entonces, para terminar, vamos a irnos a Deuteronomio.
porque todo tiene que ver con una elección, con una decisión nuestra. Por gracia tenemos todo, pero Dios nos ha dado un libre albedrío para elegir cómo vamos a vivir. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la faz de la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La gente ya quiere irse. Está terrible la situación, ya viene el Señor y nos vamos. No, escapismo. Dios nos ha creado para habitar la tierra. Los justos habitarán la tierra. Los justos van a operar en esta tierra cosas extraordinarias. Llamo la vida y la muerte, la bendición y la bendición, la maldición y la bendición hoy contra ti, para que elijas, para que escojas. ¿Sabe qué? La iglesia habla mucho de maldición y de bendición. No han entendido la obra consumada de la cruz, que dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, o sea, nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos liberó de la maldición. No hay maldición, amados, si estamos en Cristo. Pero ¿por qué sigue operando en familias? ¿Por qué sigue operando? Por la falta de la renovación de la mente. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos hizo seres influyentes. Usted va a influenciar a su casa, a su familia, a su generación. Lo que usted hable, la forma de conducirse, sus actitudes, sus acciones, la forma de manifestar su carácter. Eso va a pasar de generación a generación. Todos nacemos con un temperamento, pero el carácter se forma. El carácter se forma de acuerdo a la información que hemos tenido desde niños, de acuerdo al ambiente donde hemos crecido. Hay varios factores, pero uno de ellos son esos importantes. De acuerdo a la educación, a la información, al ambiente donde nos criamos, ¿qué fue lo que vimos? ¿Y eso quién opera? ¿Podemos delegarle esa situación a los profesores? No. Eso es los padres. Nosotros los padres somos los responsables de, si somos en Cristo, si estamos en Cristo, renovar el entendimiento con la verdad y manifestar el carácter de Cristo. Porque tanto los pensamientos como las reacciones modifican el ADN. Hay una modificación del ADN, tanto de los pensamientos como de las reacciones. Por eso, mis amados, no hay maldición, pero parece que siguiera. ¿Por qué? Por la influencia de los padres. Necesitamos arrepentirnos de verdad. Necesitamos tomar decisiones serias, tomar decisiones que tienen que ver con la vida o con la muerte. Si no tomamos decisiones, estamos optando por la muerte. Pero si tomamos decisiones serias, estamos optando por la vida, por vivir esa vida magnífica, extraordinaria que Cristo nos entregó a pesar de. Porque esas solamente son circunstancias que están sujetas a cambio por el poder absoluto del amor y de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te amamos. Gracias por tu amor eterno que nos eligió antes de la fundación del mundo. Y cuando caímos y pecamos, nos volvió a elegir. Nada te detuvo en tu acción maravillosa de la cruz.
para recrearnos nuevamente y darnos una condición de una vida extraordinaria, de una vida que tiene propósito, que tiene sentido, que tiene significado, que va a influenciar a otros con el amor, con el gozo, con la paz, con la bendición y la victoria que ya portamos, que ya tenemos. Ayúdanos a tomar decisiones importantes. Ayúdanos a elegir la vida. Ayúdanos a renovar el entendimiento cada día con tu palabra, con el rema del Espíritu. Espíritu Santo querido, gracias. Gracias por esa obra titánica de transformarnos y conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ayúdanos. Fortalece el ser interior de cada uno de mis hermanos que en esta hora pueden estar pasando por situaciones difíciles. Trae una palabra rema. Trae una palabra que vivifique todo su ser, que fortalezca todo su ser. Te lo pedimos unidos en Cristo Jesús. Amén, Señor.